Ministerio Mesiánico Israelita Internacional, Directo al Corazón, presenta su programa Regresando a tus Raíces. Y ya con ustedes, el Roé Ricardo Mojica. Buenas noches, bienvenidos sean todos y todas una vez más a este su programa Regresando a tus Raíces. Quien les habla, su amigo y hermano en el Mesías, el Roé Ricardo Mojica. Somos el Ministerio Mesiánico Internacional, Directo al Corazón, anunciando la restauración de Israel como todas las cosas. Declara la palabra en el libro de Devarim, capítulo 30, verso 1 al 15. Que ciertamente en los últimos tiempos el Eterno ha de reunir a todo Israel cuando hayan pasado todas estas cosas sobre su pueblo. Declara la Escritura en el libro de Ezequiel capítulo 36 verso 22 que yo los traeré a mi tierra desde los cuatro confines de la tierra, rociaré agua limpia sobre ustedes, quitaré el nombre de los ídolos que aprendieron cuando fueron a esas naciones y yo los limpiaré. De igual manera, capítulo 3, verso 19 del libro de los Hechos, claramente dice que de cierto es necesario que Él se mantenga en los Hashomayim hasta la restauración de todas las cosas, que habló el Eterno por boca de todos sus profetas. ¿Y qué más decir? Romanos capítulo 11, verso 18. Fuimos injertados en ese olivo natural. Hoy tenemos un tema bastante interesante. Hemos estado hablando de ese tema que se titula Propósito y visión de la vida del creyente en Yeshua. ¿Por qué viene ese tema? Porque cada día nosotros necesitamos conocer cuál es el propósito que el Eterno tiene para con nosotros. ¿Y cuál es el enfoque? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que estamos alcanzando? Lamentablemente, hay muchas personas que se preguntan, ¿para qué yo estoy vivo? ¿Qué yo hago vivo? ¿Cuál es el objetivo de mi vida? Y por esa razón es que este tema es sumamente importante. ¿Por qué? Porque la vida tiene que tener un propósito. Y la vida tiene que tener objetivos claros. De tal manera que nosotros no caminemos en este mundo como que no tenemos nada que hacer. Entonces esperamos que este tema le puede ayudar a mucha gente a orientarse, a poder conocer cuál es el propósito que el Eterno tiene para con ellos. Porque de verdad es muy difícil una persona el poder encontrar el objetivo en su vida si no siente que tiene una meta que alcanzar. Por eso yo creo que este tema es de importancia y que nos va a ayudar a nosotros a cada vez más el poder establecernos en el lugar en donde el Eterno quiere que nosotros estemos. Así que de inmediato vamos a comenzar definiendo. Siempre yo le digo a ustedes que antes de uno tocar cualquier tema, tenemos que definir qué es propósito. Y según la didáctica, ¿verdad? Según la didáctica, propósito es la determinación firme de hacer algo, es la intención del ánimo de hacer algo, es un objetivo, algo que se quiere conseguir y que se requiere de un gran esfuerzo y cierto sacrificio. Eso es propósito. Propósito es lo que yo le estoy diciendo a usted, lo que le acabo de decir ahora mismo. Determinación, una determinación firme
de hacer algo. Es la intención y el ánimo de hacer algo. De modo que aquí vemos dos cositas interesantes. Primero, determinación. Y segundo, intención. La gente, cuando nosotros observamos el libro de Devarim, el libro de Génesis, capítulo 11, dice la Escritura que los hombres de esa época comenzaron a hacer una gran torre. Y dice la Escritura que nada ni nadie lo quería, que lo desviaba del propósito, del objetivo que ellos querían alcanzar. El verso 2 del capítulo 11 dice, el verso 3, entonces se dijeron uno a otro, vamos, hagamos ladrillo y pongámoslo a cocer en el fuego. Y le sirvió el ladrillo como piedra y el mortero le sirvió como mezcla. Luego dijeron, vamos, construyamos una ciudad, una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Y hagamos un nombre, no vaya a suceder que seamos esparcidos sobre la superficie de la tierra. Pero habiendo descendido el Eterno a ver la ciudad y la torre que los hombres construían, el Eterno dijo, he aquí que todos son un solo pueblo, y todos ellos tienen un solo idioma. Así se han propuesto hacer. Por eso nada los lo disuadirá de cuánto se han puesto a hacer. Fíjense cómo esa humanidad se puso a una y dijo, vamos a construir una torre. Y nada ni nadie le hizo desistir hasta que el mismo Eterno tuvo que intervenir en el asunto. Entonces nosotros vemos que la gente puede estar muy desunido, pero cuando hay que hacer mal, cuando hay que hacer algo, sobre todo muchas veces malo, ahí de una vez se unen con el propósito de destruir. Entonces, los proyectos comienzan primero con la determinación de hacer algo. Hay gente que ahora mismo está preso porque un día por la noche él se sentó y dijo, por la mañana voy a hacer tal cosa. Como dice mucha gente, por la mañana, donde quiera que lo encuentre, lo mato. Por donde quiera que mañana la encuentre, la mato. Voy a hacer tal cosa mañana para destruir la vida a otro. Hoy lo piensan. Por eso, el crimen premeditado, eso está condenado por la Torá. ¿Por qué? Porque esa persona determinó, pensó hacer eso. Por eso es que el propósito es una determinación firme de hacer algo. Hay gente que tiene muy buen propósito y una determinación firme, pero para hacerle daño a otro, para hacer la maldad. ¿Por qué no tienen ese mismo ánimo para hacer algo bueno? ¿Por qué el hombre se inclina más por hacer la maldad que por hacer el bien? No dice la Escritura que somos un 50 y un 50. En cada hombre hay como un yin yang, como dicen los chinos, 50% bueno y 50% malo. Pero tal parece que en el corazón de mucha gente hay un 99.99 malo y solamente un puntito bueno. Entonces la determinación firme de hacer algo va acompañada del ánimo de hacerlo. Hay gente que se determinan a hacer algo, pero después se desaniman y no lo hacen.
Es un objetivo de algo que se quiere conseguir, que requiere de esfuerzo y cierto sacrificio. Es increíble lo que nos dice la historia en este sentido, de cómo mucha gente a la hora de hacer algo malo se unió para destruir. Pero también la historia nos versa cómo mucha gente también convocó, y las grandes transformaciones que ha tenido esta sociedad después de la Edad Media, entrando en 1700, esa gran revolución que hicieron los enciclopedistas, ese cambio de mentalidad que se llamó Renacimiento, todo eso transformó la humanidad. Y la guerra que transformó al mundo se llamó la Revolución Francesa. Que mucho hay que aprender de Francia, cómo la Revolución Francesa transformó el pensamiento sociocultural del mundo, psicosocial. Y después nosotros vemos cómo ha sido el paradigma de donde emergieron las grandes leyes que hoy rigen a la humanidad. Es interesante esto. ¿Por qué? Porque hubo determinación. Hubo un pueblo una vez que estaba subyugado, mientras los ricos estaban allá en Versalles, desperdiciando el pan, comiendo, haciendo cuantas cosas. El pueblo se estaba muriendo de hambre. Un trozo de pan costaba una gran suma de dinero. Y el pueblo muriéndose de frío, muriéndose de hambre. Y los plebeyos y los condes, las condesas, allá en Versalles, ellos todo muy bien. Hasta que se levantó el pueblo y dijo, esto se tiene que acabar. Y ahí nosotros vemos grandes hombres que resurgieron, que dieron forma a esa gran guerra de la Revolución Francesa, que eso transformó a la humanidad. Pero la historia vuelve y se repite, porque en todos los países siempre ha sucedido lo mismo. Entonces, qué bueno es cuando hay determinación y ánimo para hacer que las cosas cambien, que las cosas se transformen, que haya una transformación. Las grandes transformaciones que ha acontecido en esta humanidad ha surgido precisamente de una necesidad profunda, porque el cambio lo llama la época. Yo creo que este tiempo han existido grandes transformaciones. Todos los países somos testigos de eso. Con lo que se conoce actualmente como el empoderamiento social, cómo el pueblo se ha empoderado de tal o cual caso, hasta que han tenido que hacerle ponerle atención, porque dice un adagio que una sola golondrina no puede llamar agua. Entonces, cuando hay determinación, cuando hay propósito, se logran los objetivos. Y por eso hay que tener una visión. Una visión es una imagen del futuro que deseamos crear, descrita en el tiempo presente como si sucediera ahora mismo. Eso es visión. En este mundo, el que anda sin visión no sabe dónde anda. La visión es una imagen del futuro que deseamos crear, descrita en tiempo presente como si sucediera ahora. Una proclama de visión muestra a dónde queremos ir, cómo seremos cuando lleguemos allí. Eso es lo que se llama visión. Moshe era un hombre que tenía mucha visión, y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces ahí tenemos los dos conceptos, propósito y visión. Otro elemento que no debe de quedar de lado es el hecho de que tenemos que adecuarnos a una visión personal, porque todo comienza con una visión personal. Todo lo que ha tenido la humanidad surgió a través de la idea de una persona. Esa persona contagió a otro, otro contagió a otro,
hasta que se hizo una cadena de contagios positivos, donde mucha gente se veía ver en un estado futuro viviendo en el presente. Eso es visión. Ahora bien, ¿qué es una visión personal? ¿Cuál es mi visión personal? Se refiere a lo que queremos lograr en el largo plazo o a corto plazo puede ser. El lugar en el cual quisiera estar al cabo de los años. Eso es lo que se llama una visión personal. De modo que yo le preguntaría a usted que está mirando este programa en este momento, ¿cuál es su visión personal? ¿Qué usted se quiso proponer en la vida? ¿Lo logró? ¿No lo logró? ¿Lo va a lograr? ¿Cuál es su visión personal? ¿Qué usted puede decir de su visión personal? Porque ciertamente en este tiempo, como en todos los tiempos, hay personas que carecen de una visión personal. Y nosotros de momento podríamos decir, para aterrizar en el tema que estamos nosotros tratando en este momento, podríamos nosotros decir, señores, que la vida es un don. Por más mal que usted vea, hay gente que dice, ay, yo no sé por qué la vida me ha tratado tan mal. Y la vida le contesta, no soy yo que te he tratado tan mal. Eres tú que no me has sabido valorar. Porque hay gente que se quejan tanto de la vida. Y la vida le devuelve y dice, pero ¿por qué tú te quejas tanto? Si en la condición en la que yo estoy es por culpa tuya. Por malas decisiones. Por buscar una piedra para tropezar con ella. Para buscar una montaña para que te caiga encima. Hay gente que se ha pasado la vida entera buscando problemas en vez de construir soluciones, que nunca han madurado ni como hombre ni como mujer. No han madurado, mire, ni como persona, ni como hijo, ni como hermano, ni como tío, ni como esposo, ni como esposa. Y sinceramente, la vida de mucha gente ha sido catastrófica, como dicen los amiguitos, catastrófica. Alex Clark, catastrófico, porque no se han detenido a pensar qué es lo que quieren lograr. Y eso viene desde pequeño. Y nosotros tenemos muchos testimonios que nos han enseñado que para poder lograr los objetivos solamente hay que tener lo que hemos dicho, propósito y buen ánimo. Los recursos están hechos y van a llegar en el momento indicado van a llegar. Pero la vida no es como mucha gente cree, que vive maldiciendo su vida, esta maldita vida y esta vida y maldice. Oiga, usted no tiene que maldecir la vida porque no es la vida que le ha tratado mal a usted, es usted que ha tratado mal la vida por su mal vivir. La vida es una bendición del Eterno. La vida es una bendición de nuestro Padre Eterno. Usted sabe la gente que quiere vivir, pero siente que no va a poder lograr porque está en una enfermedad terminal, porque está en una cama con COVID luchando. Sin embargo, gente vivito y coleando. Digo, porque se le robaron el celular. Ay, esta vida tan mala que me ha maltratado. Pues usted sabe lo que es. Gente que se queja, mire que eso es queja y queja y queja. Se sienten insatisfechos por todo, porque no entienden que el problema no lo tiene la vida, el problema lo tiene usted. La vida es una bendición del Eterno que está al alcance de muchos. La idea con la vida es que la usemos para edificar y construir, para ayudar y para crecer. Edificar, construir, ayudar y crecer. La vida es simple, lo que nos acomplejamos la vida somos nosotros. Para ser felices, tenemos que entender que esto es un constructo, porque para ser felices
hay que ayudar a otro a alcanzar su felicidad. Entonces, mire qué buena es la vida. Cuando usted ayuda a otro a alcanzar su felicidad, entonces la felicidad suya llega por sí sola. La vida en sí misma puede tornarse simple, vaga y vacía. Y por eso es que el Eterno nos ha dado un horizonte, una meta hacia la cual dirigirnos. De esta manera ya no habría vacío, sino que todo estaría lleno por Elohim. Sin embargo, algunos no conocen al Eterno, ni mucho menos conocen su camino. Y ahí es donde se basa el problema. Otros dicen conocerle, pero no están convencidos de si le siguen o no le siguen. Todavía hay otros a los que simplemente Elohim le es un personaje familiar, pero no conocen nada absolutamente. La restauración no es un asunto de teoría tan solamente. La restauración es un asunto de práctica. Esto hay que vivirlo. Estas condiciones, el hombre no sabrá qué hacer, se equivocará y cometerá errores, tendrá una vida vacía, no sabiendo a dónde ir. Su sentido de la vida se apagará. Algunos optan por autodestruirse porque mucha gente dice, ¿para qué me vale a mí vivir? Y quieren quitarse la vida. Se quieren suicidar. Óigame, yo quiero que usted sepa que el quitarse la vida no resuelve los problemas, al contrario, los acrecenta. ¿Por qué? Porque la vida, la persona se la puede quitar, pero la secuela de daño emocional que deja sobre los demás son terribles. Por eso, uno tiene que entender qué sucede, qué lleva a una vida sin propósito, una vida sin visión, una vida sin objetivo. Hay gente que se levanta y yo creo que las aves, los animales tienen más objetivo que algunos seres humanos. Porque por lo menos las aves, los animales tienen un código genético que le dice, tienes que alimentarte, tienes que aparearte, tienes que reproducirte. Ellos no saben cuándo van a morir, pero el código genético de ellos le dice, tienes que comer, tienes que aparearte, tienes que reproducirte. Tiene un objetivo. Y usted ve las avecillas, cómo se organizan, cómo tejen sus nidos. Increíble los arquitectos que son los animales. Cómo pueden esculpir esos nidos tan hermosos. Esas aves, esos animales que crean sus madrigueras, porque ellos tienen un código genético que le dice, que le da una orden, le manda una orden. Pero ¿cuál es el código genético que mucha gente tiene? Ya tiene 20, 30, 40, 50 y están en lo mismo y nunca han hecho nada bueno, según ellos. Entonces, eso sucede porque hay que tener una visión que le dará propósitos a nuestra vida. ¿Por qué? Porque ¿qué será algo peor que el ciego? El que no tiene visión y ve. Eso es una cosa peor que el ciego. Hay ciegos físicamente que tienen más visión que mucha gente que ve. Porque el ciego de vista desarrolla los otros 4 sentidos tremendo. Eso es increíble. Entonces, ¿por qué es tan importante tener un propósito en la vida? Mire, el ser humano está organizado por etapas. Ya cuando una persona entra a la adolescencia, se supone, lo primero que dicen, bueno, tenemos que ir a la escuela, después que terminamos la escuela, nos vamos a la secundaria. Antes de ir a la secundaria, que terminamos ya la escuela, ya entramos al bachillerato, ya lo que sigue de ahí en adelante es la carrera universitaria, pero por eso a los niños desde pequeños hay que instrumentarlos con algo.
para que se ocupen desde pequeño y darles responsabilidades para que sean hombres y mujeres que tengan propósitos. Pero el sistema de pobreza que ha impregnado en muchas naciones tiene a mucha gente trayendo seres humanos a la tierra desprovisto de propósito. Y por eso es que a nosotros nos llaman países tercermundistas, porque lo único que se hace aquí es gente. La adolescencia, como los embarazos en la adolescencia, es un desorden, eso es una cosa terrible. Y todo eso porque hay gente que está enmarcado. Imagínense una niña que tiene un embarazo a los 13 años. Ese embarazo a los 13 años, que es un muchacho cuidando a otro muchacho, ¿cuál va a ser el futuro? Y la mayoría de los casos tienen otra niña. Cuando esa niña que nació tiene 13 años y la mamá no se tranquilizó, sino que siguió buscando más muchachos por ahí, ya nosotros vemos que hay muchachas que llegan a los 20 años y ya son abuelas. ¿Cómo va a ser? ¿Sí? A los 20 años son abuelas. Porque tuvieron un muchachito o una muchachita a los 12. A los 12 y ya a los 20, 22, 24 ya son abuelas. Y esa es lamentablemente la situación de nuestro país. Porque el irse por la vía más fácil es lo que crea este tipo de situaciones en los países nuestros. ¿Por qué se le llama países tercermundistas? Porque según la sociología, son países que no tienen una dependencia económica, que está visualizado por la CEPAL, ¿verdad? Pero si usted se fija en el hemisferio del mundo, el mundo tiene dos hemisferios, el hemisferio norte y el hemisferio sur. Y todos los países tercermundistas están en el hemisferio sur, exceptuando a Australia. Y el desarrollo que han tenido esas naciones tercermundistas, el historial que han tenido, usted lo analiza y usted dice, bueno, tremenda la mentalidad. ¿Y por qué todavía nosotros estamos en esos países tercermundistas? No es tan solamente porque estamos en el hemisferio sur, es porque sencillamente nuestros países no han cambiado mucho. En 150 años la mayoría de los países de nosotros siguen igual en muchas cosas. Todavía a 175 años, 178 años de la creación del Estado de algunas naciones, todavía hay lugares donde no hay energía eléctrica. Todavía hay barrios por ahí donde lamentablemente hay niños analfabetos que no van a la escuela. Y aún con el tsunami tecnológico que ha llegado en este siglo XXI, todavía hay gente que se le hace muy difícil leer. Hay países del entorno que han eliminado el analfabetismo. Y usted se acuerda que el gobierno pasado era solamente enfocado en eliminar el analfabetismo, pero ya eso nadie se acuerda. Este gobierno que entró no ha hablado más de eso. Mire lo que tuvimos que enfrentar. El poquito avance que habíamos tenido en los otros 8 años, ahora vamos para atrás porque ahora los niños están en la escuela. ¿Pero dónde? Frente a la televisor. Que muy buenas las medidas que se han tomado, pero eso no alcanza. El atraso que han tenido esos muchachos, yo no sé dentro de cuánto lo vamos nosotros a recuperar. Y yo soy de lo que digo que nuestros países de Latinoamérica tienen todo en términos de conocimiento lo que necesitan para progresar. No hay propósito y objetivo, claro, porque aquí tenemos filósofos, aquí tenemos pensadores, aquí tenemos catedráticos, aquí tenemos, ya usted sabe, papagayos que saben, que agarran la sociedad y la ponen pata arriba, y analistas que son unos jureles analizando. Pero ¿cómo vamos? Es lo mismo. Seguimos en lo mismo. Entonces, el cambio va a venir
cuando la persona quiera cambiar y comience por la mentalidad. Porque a los gobiernos les interesa gente ignorantes, gente que no ostenten progreso y que sean conformistas. Y el progreso entra por el pensamiento. Por ahí es que entra el progreso, por el pensamiento, la manera de pensar. Cuando la persona cambia su manera de pensar y de racionalizar, entonces entra el cambio a la vida del ser humano. Entra, por eso se le llama renacimiento. Pero hay gente que todavía está en la Edad Media. Todavía en este tiempo hay gente que está en la Edad Media, que no ha renacido todavía. Y usted ve el nivel de ignorancia que hay en nuestros pueblos, producto precisamente que hay élites que les interesa un pueblo no letrado, un pueblo que en vez de leer un libro se compra un celular y comienza a ver videos y comienza a subir a TikTok y comienza a hacer cuanto disparate. Y cuando usted analiza el modo vivendi de mucha gente y la escala de pobreza en este país, ya nosotros no sabemos ni siquiera en qué está, y en la mayoría de los países. Y hay gente que suma a eso que no tiene propósito personales. Hay gente que no tiene propósito personales. Viven a lo que el bon le dé, a lo que el día le dé. Y esa es la situación que tenemos hoy en día. ¿Por qué es importante tener propósitos en la vida? ¿Por qué eso es tan importante? Para nosotros responder a esa pregunta, es necesario primero entender que al hablar de propósito me estoy refiriendo a metas, blancos, objetivos, aquello que puede contemplar de lejos a una persona con una buena visión y decide después ir por ello. Usted le pregunta a la mayoría de los jóvenes hoy en día que qué quieren ser. Yo quiero ser como fulano, el rapero, como fulana, la rapera. Tener mucho cuarto, mucho dinero, comprarme un carro Pontiac, Porsche de eso, ser famoso, ponerse 800 aritos, porque ese es el modelo de nuestra sociedad. Lo que están dirigiendo nuestros jóvenes ahora son esos urbanos, que la mayoría de esos jóvenes son víctimas del sistema, que han progresado por su talento gracias a YouTube. Gracias a YouTube. YouTube, mucha gente tiene que agradecerle a YouTube, porque hoy son lo que son por YouTube. Pero si YouTube no existiese, mucha gente estuviese en el anonimato, que eso es lo positivo de las redes sociales, pero sin embargo, muchos jóvenes quieren perseguir un talento sin darse cuenta que ese fulano o fulana que hoy está en ese pedestal, no fue que él está ahí porque él lo propuso, sino porque las circunstancias de la vida le conllevaron a él a estar ahí. Usted se pone a ver la mayoría de esos cantantes urbanos, que vuelvo y repito, son víctimas del sistema. Están ahí hoy en día y todos vienen de una vida oscura. Todos vienen de una vida de familia, de hambre, de necesidad. La mayoría de la gente que brilla ahora mismo aquí en los medios de comunicación, no los popis, no, gente que viene de abajo, son gente que vienen de barrios humildes, marginados, que si no hubiese sido por YouTube, hoy no se sabe dónde estuvieran. Entonces, todos los jóvenes que están en la misma condición de los barrios, dicen, ¿para qué yo voy a estudiar? Si fulano se graduó de licenciado, una licenciatura en matemática, se graduó hace 5 años y todavía no ha conseguido trabajo. Mira fulano de tal, subió un video y en menos de una semana ya tiene 2 millones de views. Y míralo donde está caminando ya en un carro de todo el tamaño. ¿De qué vale la pena estudiar?
Y de cierta manera esos muchachos tienen razón. Porque usted se mata allí en una universidad, 8 años estudiando, y cuando usted va a buscar trabajo, lo primero que le preguntan, ¿usted tiene experiencia? Pero carajo, ¿y qué experiencia yo voy a tener? Usted no ve que yo vengo de estarme matando la pestaña por 8 años. Usted me va a decir a mí que si yo tengo experiencia. Porque la práctica de campo que uno hace en los lugares, cuando se está estudiando turismo, lo que sea, eso son prácticas de campo. Eso no son experiencias laborales. Y esa es la maldición que hay en la mayoría de nuestros países. ¿Qué tiene que hacer la gente? Emigrar de aquí. Por eso usted ve allá en Nueva York, en el aeropuerto Kennedy, en otros aeropuertos, doctores taseando, abogados, ingenieros taseando. Porque esa es la maldición que hay aquí en nuestros países. Y esa es la desigualdad social en la que nosotros estamos viviendo. Y los benditos gobiernos que entra uno para deshacer lo que hizo el otro, tienen a la gente en un vaivén. Y aquí se ha sobrevivido por la misericordia del Eterno. Pero ¿usted cree que es fácil vivir en una sociedad así? Pero hay que tener un propósito en la vida. Y ese propósito el individuo tiene que lograr por la vía correcta. Por la vía correcta, porque muchos se van por lo más fácil. Muchos dicen, déjame yo vender estos kilitos, déjame yo agarrar una pistola y atracar, déjame yo ir aquí y hacer un robo. Esa es la vía fácil. Es una vía alterna que te puede llevar tan alterno que te puede llevar o al hospital, al cementerio, o te puede llevar a la cárcel. Pero esa es la situación que hay en nuestro país y en la mayoría de los países de Latinoamérica. Usted no ve a esa gente que viene marchando desde Honduras para Estados Unidos. ¿Es culpa de Estados Unidos que en el país de ellos no le den comida? No, es culpa de los gobernantes de ellos. Que los hijos de los gobernantes están muy bien. Por eso es que en este tema de la pandemia, usted sabe que hay dos cosas que no combinan. El hambre con el encerramiento. Más sumándole los atropellos que están cometiendo la policía. Eso es terrible lo que está pasando. Y encima de eso la gente tiene que seguir sobreviviendo. No es fácil, señor, vivir en países como el nuestro. No es fácil. El gobierno no te da nada. Y todo lo que tú consigues por vía de esfuerzo o que te ayuden, entonces te lo quieren quitar. Eso es lo que sucede aquí en este país y en la mayoría de los países. Donde para salir adelante aquí, mire, para hacer una casa, para echar hacia adelante. Mire, esto no es fácil aquí en este país. Esto es una cosa seria. Y todo, ¿sabe por qué? Porque hay una mala política, una mala administración de los fondos públicos, una malversación de fondos tremenda, una corrupción tremenda en todos los lugares de la sociedad, en todos los estámenes de la sociedad. Eso es una cosa terrible lo que estamos viviendo. Gracias a la misericordia del Eterno que de una u otra forma Él envía su bendición. Pero lo que está pasando ahora mismo en muchas familias en nuestro país no es nada fácil. Es claro que la gente tiene que tener metas fijas y tener un propósito claro y fijo a nuestra vida, que nos mantendrá luchando todo el tiempo hasta el cansancio sin sentir un poco de desaliento, que nos mantendrán el ánimo hasta la cima a pesar de los posibles inconvenientes, que nos motivará a seguir luchando a pesar de todo. Metas claras y fijas, propósitos bien definidos. Yo soy del que creo que no importa lo difícil que usted vea su meta, por más demonios que usted se encuentre en el camino para poder alcanzarla, algún ángel ha de aparecer para alumbrarle, porque no es fácil. Yo trabajé 18 años en la hotelería y yo le puedo decir a usted que yo entré como jardinero, y yo fui escalando. Me encontré con mucha gente muy mala, malvada, desgraciada, perversa, satánica, Satanás puro. Pero también me encontré con mucha gente llena de luz. Buenos gerentes,
buenos supervisores. No es fácil, señores. ¿Y qué decir de esa Universidad Autónoma de Santo Domingo, la primera universidad privada de América? No es fácil. Estudiar en la UAS no es fácil, señores. Usted se encuentra con unos profesores ahí que ellos se creen que son dioses. Se cree que son dioses, que ellos están allá en su pedestal. Pero también nos encontramos con profesores que de verdad enseñan. Usted ve que yo a cada rato vivo citando profesores porque tienen el mérito de ser citados. Pero yo también me topé con uno, no fueron muchos, no. Básicamente con dos profesoras me encontré yo que si hubiese sido una de matemática y una de química, que si hubiese sido por esa de matemática, yo no hubiese terminado, porque el desánimo que yo agarré, porque los profesores de matemática en gran manera se creen que los demás todos son brutos y que la única ciencia que existe es la ciencia matemática. Pero no todos los profesores de matemáticas son iguales, porque después me topé con un profesor muy bueno que me enseñó. Yo entendí lo que no entendí con la otra maestra, que eso era pum y pum y pum. Y es así la vida. Usted se topa con gente que son terribles. Pero yo dije, yo voy a terminar. Porque yo perdí muchos años de mi vida estudiando teología. Eso fue una pérdida de tiempo en cierto sentido. Pues yo pensé que si yo estudiaba teología, si yo era licenciado en teología, ya yo iba a lograrlo todo. Sin embargo, la teología no es una ciencia profesional. La teología no es una carrera profesional. Entonces, después de ser reverendo, llegar hasta el máximo rango, ¿y ahora qué? ¿De qué me sirve todo esto? Sí, mucho conocimiento de la Biblia, teología, hermenéutica y cuantas cosas. 18 años. ¿Y ahora? Esto no me sirve de nada ante la sociedad. Ante la sociedad eso no me sirve de nada. Usted no puede poner en un currículum que usted es licenciado en teología. Eso no le sirve de nada a usted. Usted no puede poner en ningún lugar que usted es católogo. ¿De qué le sirve eso a usted? Eso no sirve a usted para nada. Usted le sirve si usted es licenciado en ciencias sociales, ciencias económicas. Eso le sirve. Los conocimientos teológicos, sí, eso allá ayudan, claro que sí, pero no son tomados como un asunto profesional. Por eso yo con pasión dije, voy a terminar mi carrera y la terminé. Y ya me inscribí ahora en una maestría porque esto sigue. Metas claras. Y no es fácil estudiar en la UAS, señores. Hay que mire. Eso no es como las universidades privadas que ahí lo van a apapachar. No, señor. Ahí hay que fajarse. Por eso es uno de los anillos y uno de los títulos más lúgubres que pueden existir en el país. Y sobre todo, graduarse con lauro en la UAS, señores, eso es un gran mérito. Magna cum laude, summa cum laude. Mire, pero cuando usted tiene propósito, usted lo logra. Solamente hay que tener propósito. Por eso yo le he dicho a todo el que me topo en el medio, hay que estudiar. Es de la única manera que nosotros vamos a cambiar. Vamos a estudiar. Tenemos que estudiar. Hay que regresar a las aulas. Es desde el único lugar que vamos a cambiar la sociedad, desde las aulas. Siempre he dicho que la trinchera de las transformaciones se deben de hacer desde las aulas. Esas son las verdaderas trincheras. Por eso, maestro no es cualquiera. Hay gente que da clase, pero hay gente que enseña. Por eso, yo tengo un afán con todo el que está a mi alrededor, que quiero que se vayan a estudiar. Vayan a estudiar. Váyanse a estudiar. Porque no hay otro camino. No hay otra meta que seguir. Por eso, cuando nosotros vemos a Moshe, que el Eterno le había dado una tarea, pero Moshe se apropió de esa tarea y la volvió suya.
Eso nosotros lo vemos en el libro de Éxodo capítulo 3. Claramente Moshe dijo, vamos arriba. Lo más difícil para el Eterno fue convencerlo, pero lo convenció. Y claramente el Eterno le dijo, vete, saca al pueblo de Egipto. Nosotros vemos cómo Moshe se fajó. Sí, fue duro, sí. Como lo estamos estudiando en las parachá. Fue duro, sí. Pero Moshe sacó al pueblo de Egipto. Y lo llevó próximo a la tierra, aunque esto le costó a él mismo que no entrara a la tierra, que de eso yo me estoy cuidando hoy en día. Yo me estoy cuidando de eso. Yo me estoy cuidando de llevar a la gente a la tierra prometida, pero yo no verla de lejos, yo quiero entrar también. Dice el capítulo 3, verso 10 del libro de Shemot. Ve ahora, yo te enviaré ante Faraón a fin de que saque a mi pueblo de los hijos de Israel de Egipto. Entonces Moshe dijo al Eterno, ¿y quién soy yo para ir ante el Faraón y sacar a Egipto de la casa de Israel? Y el Eterno le dijo, yo estaré contigo y esto te servirá como señal que yo te enviaré cuando haya sacado de Egipto al pueblo. Adorarás a Elohim en este monte. Hay que tener propósito. Si usted se propuso sacar a su familia de la pobreza, hágalo en buena ley. Moshe logró su misión. Tenemos otro ejemplo de Rashaúl. Rashaúl le dio una tarea como una meta tremenda. Si nosotros buscamos el libro de Hechos, capítulo 26, ahí la escritura nos dice algo interesante. Shaul no fue fácil lo que pasó. El verso 15 dice, entonces yo dije, ¿quién eres, amo? Y Yeshua le dijo, yo soy Yeshua de Nazrí, a quien tú persigues. Luego me dijo, ponte en pie, porque ahora esto me ha aparecido a ti para designarte como ministro y testigo de que me ha visto y de que en el futuro me verás. Y yo te libraré del pueblo y de todos aquellos que te hagan frente, a los cuales te envío. ¿Usted cree que fue fácil para Shaul esta tareita de pasar de perseguidor a perseguido? Si nosotros llenamos nuestra vida con propósitos claros y firmes, lo único que tenemos que hacer es ser constante. Vamos a ver lo que dice Santiago, que es ese libro, se llama Jacob. Santiago 1:8 habla la escritura muy claro en este sentido. Santiago 1:8, para que usted vea lo que dice. Dice Santiago 1:8, siendo vacilante en su forma de pensar y desordenado en todos sus caminos. ¿De qué está hablando ahí? Del que no tiene propósito. Pena de la vida de la mujer que se case con un hombre sin propósito. Pena de la vida. Por eso, la mala suerte no llega, la mala suerte se elige. No tener una meta estable hará que le restemos importancia a las cosas y no terminemos haciendo nada. Cuando usted ve a un joven que inicia un curso y nunca lo termina, y inicia 8,000 cursos y nunca lo termina, ya usted sabe que ese no va a servir para nada. Una persona que comenzó estudiando inglés, después se pasa al francés y así mismo entró a carrera. Primero cogió enfermería, después y después al fin y al cabo terminó saliéndose de la universidad. Que no tiene propósito. Qué tremendo es esto. Piense cuántas cosas se ha dejado usted por medio, por no estar claro y definido en lo que en realidad queremos.
Cuando yo terminé el bachillerato, que me fui a la escuela de teología, estudiar teología y todas esas cosas, yo siempre quise estudiar ciencias sociales. Y cuando me incorporé de nuevo, dije, yo voy a estudiar ciencias sociales. ¿Y qué es lo que tuve que estudiar? Ciencias sociales. ¿Qué es lo que? Ciencias sociales. Porque siempre me han gustado a mí las ciencias sociales, como la psicología, la historia, siempre. Por eso me parece muy bien lo que hace la UAS, que la UAS ahora mismo le está dando a la gente lo que es un ciclo básico. Y antes de inscribir a carrera, tiene que agarrar unas cuantas charlas para orientar a la gente, para que no se esté perdiendo. Porque aunque usted crea que la UAS, usted no paga ningún dinero, pero sí el Estado paga dinero. Y por cada vez que una persona se cambia de carrera, eso es dinero que se pierde. Entonces los padres son los responsables de orientar a sus hijos hacia una buena dirección. Pero ¿qué dirección va a dirigir un padre cuando ellos mismos son como la brújula del capitán Jack Sparrow? Dígame usted. Un hombre o una mujer que vive una vida desordenada, ¿qué le van a quedar a sus hijos? Una mujer que no se ha sentado a planificar su vida, porque la vida hay que sentarse a planificarla. Una persona que no se ha sentado a pensar qué es lo que va a hacer. Entonces, lo más fácil, traer hijos al mundo sin propósito también. Entonces, Elohim espera firmeza y perseverancia de sus hijos en sus tareas. Vamos a ver lo que nos dice Lucas, capítulo 9, verso 62, para que usted vea lo que nos dice ese verso. Lucas 9, 62. Y de esa manera podemos observar lo que nos dice ese texto. ¿Por qué? Porque hay que tener una firmeza y una perseverancia. Dice el verso 61. Otro le dijo, te seguiré. Déjame que vaya primero a despedirme de mi familia y enseguida te seguiré. Y Yeshua le dijo, el que poniendo su mano en el arado mira atrás, no es apto para entrar en el Olam Abba. Yo siempre he dicho que la carrera de la salvación es como una carrera que nosotros tomamos. La salvación, eso es una carrera. Las primeras 5 materias son Teshuvá, las 5 T, yo le llamo las 5 T. Teshuvá, Tefilá, Tevilá, Tikún y Sedaká. Es el ciclo básico de la carrera de la salvación. Para después entonces comenzar a inscribir la carrera de los 613 mandamientos que están ahí. ¿Qué propósito o meta tenemos en nuestra vida? Por nuestra propia decisión, como individuo, como familia o en lo espiritual. El tiempo ya se me ha ido, pero vamos a tener que dividir este tema en 2 fracciones. Primero tenemos que tener meta en nuestra vida y tiene que ser por nuestra propia decisión. Aquí podemos mencionar muchas cosas que quizás podríamos pensar en ser o a lo mejor lograr entre muchas. Cuando un niño está estudiando en la primaria y tiene buena asesoría de sus padres, ya ese niño debe de estar orientado hacia lo que quiere estudiar. Pero ¿qué va a estudiar si la mamá lo único que estudia es los perfiles del Facebook y no sale de ahí? Usted no ve el perfil de mucha gente. ¿Dónde estudia? ¿En qué estudió? Estudia en Facebook. Estudia en Facebook. ¿Dónde trabaja? En Facebook. Si el Facebook lo cancelan, yo creo que tarde o temprano el Facebook va a caer porque nada dura para siempre. Pero el día que caiga Facebook, mucha gente se va a quedar sin empleo. Porque cuánto tiempo se ha perdido ahí, mucha gente perdiendo tiempo en vez de invertirlo.
hasta para poner un propio negocio online ahí. Pero no, el trabajo de mucha gente es comentar y verificar y vivir de los lujos de otro, no sabiendo que la ilusión es superada por la realidad. Hay gente que quiere vivir en ese sonambulismo, le gusta vivir en ese mundo de apariencia, todo muy bonito por Facebook. Son millonarios en Facebook, pero vaya donde viven. Y muchas veces presentan el lugar donde viven, pero vaya al banco a ver. Presentan una vida muy próspera en las redes sociales, pero en la realidad son pobres. Esa es la mentalidad que estamos viviendo hoy en día, porque estamos en una sociedad que vive de apariencia y eso no es un buen propósito. Vivir de apariencia, eso no es un buen propósito. Por eso, en este tema que nosotros estamos trayendo en este momento, quisiéramos más que nada ayudar a la gente a que a partir de ahora se vaya ubicando y se pregunte, en esta primera parte, ¿qué yo he hecho con mi vida? ¿En qué se me han ido los años? ¿Qué yo he logrado hacer en mi vida? ¿Qué cosa productiva yo he logrado hacer? ¿Qué meta yo he alcanzado? ¿Qué propósito yo he logrado? Ya personas con 30, 40, 50, 60, 70 años. Personas con 25, con 20, con 18. Tienen que preguntarse, ¿para qué yo estoy vivo? ¿Cuál es el objetivo que quiero alcanzar? ¿A dónde quiero llegar? Porque todavía hay tiempo. Lo primero es que para estudiar no importa la edad. Si usted quiso hacer lo que usted quiso hacer, es tiempo. Si usted todavía tiene el ánimo, vuelva a la escuela. Ay, pero que yo dejé la escuela en cuarto de bachillerato. No importa. No importa. Usted va a tomar ahora el camino que usted dejó. Siempre yo le digo a las personas como líder que es más fácil enderezar, es más fácil limpiar un camino que ya está allanado a intentar hacer uno nuevo. Yo le digo una cosa. Cuando una persona se propone servirle al Eterno, cuando una persona se propone servirle, amarle, el Eterno, aunque tú no seas un caballo de carrera, va a lograr que tú llegues a la meta. Pero es difícil estar en el mundo sin propósito físico y sin propósito espirituales. Hay que hacer un balance y sentar a sacar cuenta. Siéntate y piensa qué hiciste. No te creas que triunfar solamente es ser rico. No. Porque por otro lado te puedo decir algo. Si tú fuiste un buen padre que te dedicaste a criar a tus hijos y hoy tus hijos son profesionales y tú no, que lamentablemente hay una generación que se está yendo sin despedirse y es esa generación que se está muriendo por el COVID. Hombres y mujeres que formaron a sus hijos, hoy muchos de sus hijos son profesionales a costa de ellos planchar, lavar. Pero ese no es el tema que estamos mirando hoy en día con esta nueva generación. Háblele a esas mujeres que andan por ahí, madres solteras, de limpiar o de trapear. No. Porque hoy hay algo más fácil que es el chapeo. Ábrele algo más fácil como exhibirse y enviar fotos pornográficas. Ábrele a las mujeres, en su gran mayoría, de esta nueva generación, de lo fácil.
casarme por visa o irme en yola. Eso no es buen objetivo. Eso no es buen objetivo. Yo sí creo que para que esta sociedad comience a enderezarse un poco, hay que tomar el toro por los cuernos, como dice la gente. Pero mire, pena de la vida de la generación que viene con esta tsunami tecnológico. Pena de la vida de la generación que viene. Pero existió una generación que no fue muy letrado, que a lo mejor muchos de ellos no fueron ni siquiera a la escuela, pero nos enseñaron una cosa que se llama valores. Nos enseñaron honestidad, nos enseñaron honradez, nos enseñaron amabilidad, nos enseñaron normas y conductas sociales, nos educaron sin ser ellos estudiosos, porque los tiempos eran diferentes. Los tiempos eran diferentes, pero ahora, con todos los medios a nuestro alcance, nosotros estamos mirando que la cosa es para atrás. No como el cangrejo, no, porque el cangrejo camina en forma circular. Entonces póngase usted a pensar, madre que me está mirando, joven que me está mirando, ¿cuál es el propósito que tú tienes en tu vida? En la próxima semana vamos a concluir este tema y vamos a estar hablando acerca de las metas que uno se tiene que trazar como individuo, como familia y en lo espiritual. Y vamos a concluir hablando de este tema que yo sé que va a llenar un espacio en mucha gente. Así que en esta noche, que el Eterno te bendiga, que el Eterno te guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti, que tengas de ti misericordia y te dé shalom. Deseamos que en esta primera parte puedas entender y te puedas ir ubicando, y en la próxima semana vamos a concluir este tema. Amén. Shalom, shalom. El Ministerio Mesiánico Israelita Internacional, Directo al Corazón, presentó su programa Regresando a tus Raíces. Si deseas conocer sobre las raíces de nuestra fe, visite nuestra web www.ministeriodirectoalcorazon.com. Contáctenos al teléfono 809-671-2593.